Hoy vamos a meternos de lleno en una carta. Una que tiene, imagínense, 2000 años de antigüedad. Fue escrita para apagar un incendio, una verdadera crisis de fe en una ciudad pequeña. Y la historia que hay detrás, mezcla de todo, teología, filosofía y una respuesta contundente escrita nada más y nada menos que desde una celda. Justo esa pregunta que ven en pantalla, esa es la que nos va a guiar en este recorrido. Porque créanme, la respuesta esconde una de las visiones más espectaculares, más cósmicas de Cristo que jamás se hayan escrito. Un mensaje que, spoiler alert, iba a resonar muchísimo más allá de los muros de esa pequeña y casi olvidada ciudad. Muy bien, entonces, manos a la obra. Para poder entender bien la carta, lo primero es entender el lugar. Así que vamos a hacer un pequeño viaje en el tiempo, directo a la antigua ciudad de Colosas. A ver, Colosas no era un pueblo perdido en el mapa, Para nada. Era un centro comercial súper activo, justo en una ruta comercial clave. Su producto estrella, una lana negra brillante muy famosa en la época. Y culturalmente, bueno, era un hervidero. Una mezcla de ideas griegas, tradiciones locales de Frigia y una comunidad judía que llevaba ahí un buen tiempo. Este crisol, como se dice, era el caldo de cultivo perfecto, no solo para que surgieran ideas nuevas, sino también para que aparecieran confusiones y algunas bastante peligrosas. Y aquí, ojo, porque este es un detalle clave. Pablo nunca había puesto un pie en Colosas. La iglesia de ahí era nueva, jovencita, y la había fundado uno de ellos mismos, un hombre llamado Epafras. ¿Qué significa esto? Que la conexión de Pablo era personal, sí, pero a distancia. Todo lo que sabía de los problemas que estaban surgiendo le llegaba a través de los reportes de este líder local que estaba, con justa razón, muy preocupado. Y vaya que Epafras tenía motivos para estar preocupado. Algo nuevo, algo extraño, se estaba metiendo en la iglesia. Una idea que amenazaba con echar por tierra todo el trabajo que habían hecho. Pablo la describe como una filosofía, pero una filosofía hueca, engañosa, que venía de tradiciones humanas. Fíjense que no era un ataque directo, de frente. No, era más bien una seducción. Prometía una sabiduría más profunda, una espiritualidad de nivel superior. Pero en el fondo, su único y verdadero efecto era hacer más pequeño a Cristo, quitarle importancia. Entonces, en la práctica, ¿cómo se veía esta filosofía? Pues como un verdadero enredo. Por un lado, promovía la adoración de ángeles, ¿no? Como si se necesitaran intermediarios para poder hablar con Dios. Por otro, exigía someterse a los espíritus elementales, unas fuerzas cósmicas que supuestamente manejaban el universo. Y por si fuera poco, imponía un montón de reglas súper estrictas sobre qué comer, qué fiestas celebrar y hasta prácticas de autodisciplina muy duras. En resumen, lo que estaba haciendo era añadir capa tras capa de complejidad y rituales, y todo eso solo servía para desviar la atención de lo esencial, la sencillez y la suficiencia de Cristo. Y claro, la noticia de esta crisis termina llegando a oídos de Pablo. Pero él no puede simplemente levantarse e ir a Colosas a poner orden, no. Está encadenado, muy probablemente en Roma, esperando un juicio. La situación es crítica, pero es desde esa celda, desde la impotencia de la prisión, que prepara su contraataque. A ver, tratemos de imaginar la escena por un momento. Epafras hace un viaje larguísimo, de cientos de kilómetros, solo para contarle a Pablo lo que pasa. ¿Y Pablo qué hace? Desde la prisión, dicta una de las cartas con la teología más profunda que se haya escrito. ¡Increíble! Y luego se le entrega a dos hombres, Tíquico y Onésimo, para que hagan el peligroso viaje de vuelta y le entreguen. O sea, se siente la urgencia en cada paso de esta historia, ¿no? Y con esto llegamos al corazón de la respuesta de Pablo, porque él no se pone a discutir cada puntito de la falsa enseñanza. No, hace algo mucho más inteligente, mucho más poderoso. Les presenta una visión de Cristo tan grande, tan magnífica, que al lado de ella todas las demás filosofías parecen nada, simplemente se desvanecen. Arranca con esta frase que es monumental. En un solo renglón, ¡pum!, Pablo define la identidad y el rango de Cristo por encima de absolutamente todo lo que existe. Y esto, que es la apertura de un antiguo himno cristiano, Pablo lo inserta así, de lleno, en su carta. La estructura de este himno es sencillamente brillante. Está dividida en dos partes que encajan a la perfección.
La primera parte habla de la supremacía de Cristo sobre la creación, o sea, que Él está antes que todo y que todo fue creado por Él y para Él. Y la segunda parte habla de su supremacía sobre la nueva creación, la redención. Es el primero en resucitar, es la cabeza de la iglesia, el que reconcilia todo con Dios. Es una simetría de verdad, una simetría teológica asombrosa. Y aquí podemos ver el texto del himno. Esto no es solo un argumento teológico, es adoración pura. Es una poesía que muy probablemente ya se cantaba en las primeras iglesias. Así que al usarlo, Pablo no solo está dando una lección, está haciendo un llamado a los colosenses. Vuelvan a la adoración verdadera. Para captar todo su poder, tenemos que detenernos en un par de palabras griegas que son clave. La primera es eikon, que se traduce como imagen. Pero cuidado, esto no quiere decir que Cristo es parecido a Dios. No, significa que Él es la manifestación perfecta, la revelación visible de ese Dios que es invisible. Si alguien quiere ver a Dios, tiene que mirar a Cristo. Punto. No hace falta nada más. La segunda palabra clave es prototokos o primogénito. Y aquí también hay que tener cuidado, porque no se refiere a ser el primero en nacer en el tiempo como si fuera la primera criatura de una larga lista. Para nada. Es un título que indica rango, soberanía. Piensa en la antigüedad. El primogénito heredaba la autoridad de la familia. Bueno, de la misma forma, Cristo tiene toda la autoridad y soberanía sobre la creación porque Él mismo es su creador. Entonces llegamos al punto crucial de todo esto. Este himno, literalmente, va desarmando la herejía de Colosas pieza por pieza. ¿Que hay que adorar a ángeles y poderes espirituales? El himno responde, un momento, Cristo los creó a todos. ¿Que Cristo es solo un ser espiritual más entre tantos? El himno dice, no, en Él habita toda la plenitud de Dios. ¿Que se necesitan intermediarios para llegar a Dios? La respuesta es clara. Cristo ya hizo la paz por medio de su cruz. Es una respuesta contundente, completa, definitiva. Y todo esto nos trae a la pregunta del millón. ¿Por qué una carta escrita hace 2000 años para una crisis muy específica sigue siendo relevante hoy? Bueno, la clave está en cómo Pablo aterriza toda esta visión tan grande de Cristo a la vida práctica. Esta pregunta que vemos aquí, que de hecho está en la introducción de la fuente que usamos para esto, suena súper actual, ¿verdad? Esa idea de Cristo sí, pero la iglesia no, de querer una fe personal, pero sin el lío de una comunidad organizada. Bueno, parece un invento de ahora, pero no lo es. Pablo ya estaba lidiando con esto hace 2000 años. Y la respuesta de Pablo es una de las metáforas más potentes de toda la Biblia. Cristo es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. Ojo, no son dos cosas separadas que se pueden tomar o dejar. La cabeza, en griego, kefalé, no es solo el jefe, es la fuente misma de la vida, la que da dirección y crecimiento. Y el cuerpo, soma, no es una simple organización a la que uno se afilia, es un organismo vivo, que está conectado vitalmente a la cabeza. Para Pablo, intentar separar a Cristo de la iglesia es tan absurdo y fatal como intentar separar una cabeza de su cuerpo. Al final, la carta a los colosenses nos empuja a levantar la mirada, a ampliar nuestra perspectiva. Nos desafía a ver a Cristo no solo como una figura histórica o un salvador personal, sino como el centro soberano del universo entero, el que lo creó todo, el que lo sostiene todo y el que lo reconcilia todo. Y en medio de esa inmensidad nos invita a encontrar nuestro lugar en esa gran historia, como parte de su cuerpo, una idea que sigue siendo tan vasta y desafiante hoy como lo fue en esa pequeña ciudad de Frigia hace tantísimos siglos.